Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos sobre la mitosis. Comencemos. Comenzaremos hablando sobre la fecundación. A esta se le conoce como la fase de reproducción sexual, donde se fusionan dos gametos y se forma un nuevo ser. En este caso los gametos serían el óvulo y el espermatozoide. Recordemos que en esta carrera de la fecundación intervienen entre 200 y 300 millones de espermatozoides, donde solo uno o en ocasiones dos logran llegar y ganar la carrera. Hablaremos de los gametos. En este caso son denominados haploides porque solamente tienen un conjunto de cromosomas y podemos encontrarlos en las células sexuales como el espermatozoide y el óvulo. Estos tienen la mitad de cromosomas que una célula normal, y aquí pongo la comparación de una célula normal y un gameto, o en este caso un espermatozoide. Hablemos de los espermatozoides. Este contiene 23 cromosomas, 22 ves representados en color rojo aquí y el número 23 en amarillo. Este es el que determinará el sexo. Y recordemos que este espermatozoide es un gameto proporcionado por el padre. En este caso, si el último cromosoma, número 23, corresponde a una X, será una mujer, y si corresponde a una Y, será un hombre. Ahora hablemos del óvulo. Este es un gameto que de igual forma contiene 23 cromosomas, que puedes ver representados en color rojo, y el número 23 en color morado. Este también determinará el sexo. En este caso, en el óvulo siempre permanecerá la X, por lo tanto, el óvulo siempre determinará el sexo femenino. Entonces hablemos del cromosoma número 23. Como te he mencionado, este cromosoma es el que determina el sexo. Por lo tanto, al unirse el óvulo y el espermatozoide, juntarán sus 23 cromosomas para dar un total de 46 cromosomas. Y hay que recordar que el cromosoma 23, tanto en el hombre como en la mujer, o en el espermatozoide y el óvulo, son los que determinan el sexo. Pero en este caso, el espermatozoide es el que podrá contener ya sea una X o una Y. Por lo tanto, si la terminación es XY, será un hombre, o si la terminación es XX, será una mujer. Al unirse el óvulo con el espermatozoide, se combinarán y formarán un cigoto diploide. Recuerda que el óvulo y el espermatozoide tienen un número de cromosomas haploide. En este caso son 23 en el óvulo y 23 en el espermatozoide. Al juntarse formarán un número de 46 y será denominado como un cigoto diploide. Entonces el cigoto tendrá 46 cromosomas y a cada uno de estos pares se les conocerá como pares de cromosomas homólogos. Recuerda que el rojo representa al del papá y al morado, en este caso, al de la mamá. En combinación tendremos los 44 cromosomas, y aquí abajo te he puesto el cromosoma 46, que en este caso, si es XX, recuerda, corresponderá a una mujer; si es XY, corresponderá a un hombre. Hablemos entonces de los términos haploide y diploide. Como te comentaba, los gametos sexuales tienen 23 cromosomas y son denominados haploides, tanto el espermatozoide como el óvulo. En su fusión o al unirse formarán 46 cromosomas y se les llamará diploide, porque ya están combinados los del papá con los de la mamá. Entonces, en los humanos, cuando hablamos del número haploide se expresa con la letra N, y cuando se habla del número diploide se expresa con 2N. Ahora empecemos a hablar sobre la interfase. Si recuerdas el video anterior de la mitosis, se explica con mayor claridad todo el proceso de la interfase, pero aquí lo vamos a resumir. Entonces,
Esta célula tiene un número diploide de 4. Esto es porque tiene 2 cromosomas del padre y 2 de la madre. En este caso el rosa representa a los de la madre y el azul a los del padre. Aquí también te menciono el centrosoma y en una ampliación podemos ver el centrosoma con sus 2 centriolos. A esto le vamos a llamar célula germinal. Recordemos que en la interfase se duplicará el ADN y se formará las cromátidas gemelas unidas por un centrómero, tanto en los cromosomas de la madre como en los del padre. Y tendremos que el centrosoma también se va a duplicar. Al finalizar esta fase, la célula estará lista para realizar la mitosis o la meiosis. Entonces hablemos sobre la meiosis 1. Aquí tendremos varias fases o varias etapas. Comenzaremos con la profase 1. En esta etapa, la membrana nuclear que vemos aquí en un punteado de color negro va a comenzar a disolverse y los centrosomas se colocarán en los polos de la célula. Aquí podemos ver que los cromosomas ya se empiezan a condensar, ya no se ven como unos hilitos, sino ya se ve como una X. Entonces, en la misma fase, que es la profase, podemos ver que los cromosomas pueden realizar algo que se llama entrecruzamiento, lo cual va a generar que se combinen las partes de ambos cromosomas. Si se llega a realizar la recombinación, los cromosomas tendrán una parte de la madre y el cromosoma de la madre tendrá una parte del padre. Esto es para generar mayor variación en los gametos. Dentro de la meiosis 1 tenemos la siguiente etapa, que sería la metafase. Aquí las cromatinas hermanas van a permanecer juntas. Recuerda que esta es una cromatina y esta es la cromatina hermana, o también conocidas como cromatinas gemelas. Aquí los centrosomas se colocan en los polos y comienzan a aparecer los microtúbulos que van a tirar o a jalar a los cromosomas hacia los polos de la célula. En esta etapa también ha desaparecido la membrana nuclear que veíamos como una línea punteada en la imagen anterior. La siguiente etapa de la meiosis 1 es la anafase 1. Aquí los microtúbulos atraen a los cromosomas que vemos aquí hacia los polos de la célula y empiezan a prepararse para realizar la citocinesis, que recuerda es la división del citoplasma, donde se mantienen flotando o sumergidos los cromosomas. La siguiente etapa es la telofase 1. Aquí se ha terminado de realizar la citocinesis o división del citoplasma y la membrana se comienza a formar nuevamente. En este caso se hace la división de la célula. Muy bien, hemos avanzado a la meiosis 2. Aquí también se contienen distintas etapas. En este caso hablaremos de la profase 2, donde la membrana nuclear que vemos en una línea punteada va a volver a desaparecer y el centrosoma se vuelve a duplicar. Ahora hablemos de la metafase 2. Hemos avanzado esta nueva etapa y en esta los cromosomas migran hacia los polos. Tú puedes ver que el centrosoma está ya en cada uno de los polos de la célula y se están formando los microtúbulos que una vez más tirarán de las cromatinas hacia los polos de las células. Ahora hablemos de la anafase 2. Aquí podemos ver que se han separado las cromatinas de cada una de estas dos células y están siendo llevadas hacia los polos por los microtúbulos que podemos ver alrededor de las cromatinas. Además, aquí la célula se vuelve a preparar para realizar la citocinesis,
que recordarás es la división del citoplasma. Muy bien, ya hemos llegado a la telofase 2. Aquí podemos notar que se ha terminado de realizar la citocinesis, que es la división del citoplasma, y se han formado 4 células, o también llamadas gametos. Recuerda que estas células son sexuales, y en este caso pudiera ser un óvulo o un espermatozoide. Hemos llegado hasta el final de este video. Recuerda compartir el video con algún compañero que esté estudiando la meiosis. Hasta el próximo video.